Hola, mi nombre es Enrique Montemayor y en este video voy a dar una introducción a la técnica de análisis de factores. Comparto pantalla. Bueno, la técnica de análisis de factores es una técnica multivariada. Tengo variables y pertenece a la familia de técnicas estructuradas o de interdependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un conjunto de variables numéricas, ya sea en escala de intervalo de razón, y voy a aprovechar la correlación que existe entre estas variables. ¿Para qué? Para crear nuevas variables, variables no observadas que resultan de la correlación de las variables. Estas nuevas variables es una combinación lineal de nuestras variables originales y reciben el nombre de dimensiones. Y como estamos en el tema de análisis de factores, pues también se asocian al nombre de factores, que es una dimensión, es un factor. Entonces esas nuevas variables no son observadas, salen de la correlación de nuestras variables originales. De acuerdo a la correlación de nuestras variables originales con nuestras nuevas variables, inclusive le podemos poner nombre a esos factores, ¿no? Los podemos utilizar para análisis posteriores, análisis como en regresión. O sea, por ejemplo, en regresión a veces tenemos el problema de multicolinealidad, que nuestras variables X están altamente correlacionadas, y es ¿cómo corrijo la multicolinealidad? Vamos a pensar que estamos haciendo un ejemplo donde la variable Y es el precio de la acción de una empresa y quiero hacer un modelo donde las X son variables sobre el desempeño de la empresa. Y como desempeño puede haber muchas, por ejemplo, la utilidad, las ventas, las cuentas por pagar, el flujo efectivo, etcétera. Esas variables del desempeño de la empresa van a estar altamente correlacionadas y si las meto en una regresión como variables X, pues van a estar correlacionadas y vamos a tener el problema de multicolinealidad. Si a eso le queremos agregar variables del desempeño de la economía para predecir el precio de la acción de la empresa, variables como el PIB, la inflación, la tasa de interés, estas también van a estar altamente correlacionadas. Entonces, lo que se podría hacer es declarar, oye, pues vamos a hacer índices, vamos a hacer un índice de las variables del desempeño de la empresa, vamos a hacer una variable no observada y la vamos a calcular a partir de la correlación de esas variables con esta técnica. Y otro índice que tenga que ver con variables sobre el desempeño de la economía. Estos índices son estas dimensiones que estamos hablando, estos factores, estas variables no observadas que salen, que se pueden calcular con la correlación de nuestras variables, ¿no? La técnica las estima de tal manera que luego no haya correlación entre estas dos nuevas variables. O sea, que esta variable sobre el desempeño de la empresa sí esté altamente correlacionada con las variables de desempeño de la empresa, pero no se correlacione con esta nueva variable sobre el desempeño de la economía. Las meto a la regresión, ya tengo dos X que representan el desempeño de la empresa, el desempeño de la economía para predecir el precio de la acción de la empresa. Entonces, ahí es una aplicación que podemos utilizar los resultados de la técnica de análisis de factores. Y otra más es simplemente para hacer índices. Vamos a pensar que quiero hacer un índice del rezago de la en vivienda de municipios y puedo tener por municipio de un estado de México, variable 1, cuántas viviendas tiene con piso de tierra, cuántas viviendas tiene sin drenaje, cuántas tiene sin agua potable, cuántas tiene sin electricidad y así, 6, 7, 8 variables sobre vivienda. Entonces, esas van a estar altamente correlacionadas y con esa correlación yo puedo estimar un índice, una nueva variable que sea una combinación lineal de ellas y que las represente. Y pueda estar viendo cómo va avanzando el rezago en vivienda de ese estado, ¿no? Bueno, entonces la clave es hacer una nueva variable. Vamos a pensar que f es el resultado de esa nueva variable. La voy a tener para cada observación de mis datos y voy a tener mis variables x1, x2, x3, x4. F no es observado, no está en nuestros datos, es una nueva variable que vamos a estimar a partir de nuestras variables. Las A que tienen en esta ecuación son los pesos de esta variable, de cada una de nuestras variables.
Y en el análisis se utilizan las X estandarizadas, o sea, le restamos la media menos la desviación estándar a cada observación de cada X. Esto es para que todas estén en la misma escala y la escala no sesgue los resultados. Bueno, consideraciones, pues tengo que tener variables numéricas en escala de intervalo de razón. Se sugiere tener más de 50 observaciones, de preferencia más de 100. O hay algunos autores que dicen, bueno, pues dependiendo de cuántas variables tengas, si tienes tantas variables, requieres 4 o 5 veces una muestra del total de tus variables, ¿no? Supuestos, aunque esta técnica es muy, no es tan complicado ni en cuanto al tema de supuestos, eh, porque lo que nos importa es que haya correlación. A veces nos enfocamos en el tema de cuidar todos los aspectos que afectan las correlaciones de las variables. O sea, por ejemplo, oye, que no tengas observaciones extremas. Las extremas pueden afectar la correlación de una variable. Que no haya curvas porque pues, se basa en la linealidad, la correlación. Entonces, generalmente se basa en validar eso. Si quieres hacer inferencias sobre los factores, pues ahí sí se sugiere validar los supuestos como normalidad y homocedasticidad, ¿no? Existen dos tipos de análisis de factores. El exploratorio, que es el más utilizado, porque pues nosotros no tenemos idea sobre cuántas nuevas variables hacer con nuestro conjunto de variables originales, ¿no? No tenemos una creencia pero de cuántas. Analizamos la correlación que hay entre ellas e identificamos esas variables no observables a partir de la correlación, ¿no? Un análisis exploratorio de qué índices se pueden hacer con nuestras variables. Y el confirmatorio tiene que ver más cuando queremos validar una teoría. A veces se pueden crear teorías. Por ejemplo, vamos a pensar que para evaluar el desempeño de los profesores a partir de la opinión de los alumnos, se cree que hay dos grandes dimensiones que toman en cuenta los alumnos. Que el profe domine la materia y el clima que cree el profesor en el aula, ¿no? Entonces, de esas dos dimensiones no observables, se pueden crear preguntas relacionadas a ese tema. 5 preguntas relacionadas al dominio de la materia, 5 preguntas relacionadas al tema del clima que crea el profesor en el aula. Entonces, si la teoría es correcta, yo aplico el cuestionario, levanto la información y esperaría altamente correlación en las preguntas que hice sobre el dominio de la materia y altamente correlación en las preguntas que hice sobre el clima y poder crear dos dimensiones. Creo la técnica, ya sé que hay dos dimensiones, dos factores que espero encontrar y si se validan, entonces quiere decir que mi teoría es correcta y el alumno está pensando de esa manera. El análisis confirmatorio se usa mucho para validar teorías los ejemplos que yo traigo están más enfocados al exploratorio. ¿Cómo se estima todo los factores, estas nuevas variables? Bueno, el modelo parte de que nuestras variables originales aportan información, se cuantifica con la variación total, la variabilidad. Estas técnicas funcionan con variabilidad y esa variación total, esa información de nuestras variables se puede descomponer en 3 partes. En la variación común, que tiene que ver con lo parecido que son nuestras variables, que por eso se correlacionan altamente, más la variación específica, lo que hace particular a cada variable, lo que le da su individualidad, y la variación aleatoria, el error. ¿Okay? Entonces, partimos de ahí que tenemos esa descomposición de nuestra variación total y podemos estimar nuestros factores de dos maneras. La que vamos a utilizar en los ejemplos que yo traigo, porque es un poco más para hacer índices y para corregir multicolinealidad en regresión, si lo quieren ver así, es decir, oye, vamos a asumir que la variación específica de la aleatoria no existe, todo es variación común, las variables están altamente correlacionadas, entonces estamos forzando a que no haya algo particular que define el comportamiento de la variable, sino todas se parecen y podemos hacer un índice, una variación común. Y la otra es el método del factor común. De esa manera puedo estimar los factores. Se utilizan más para validar teorías. Aquí sí permitimos, sí reconocemos que hay individualidad en las variables, que hay una parte que las define,
para estimar los índices o estas nuevas variables, primero quitamos ese componente para que la variación total sea igual a la variación común, pero reconocemos que sí existe algo particular en estas variables. Bueno, este es el proceso como para hacer nuestro análisis. Primero, pues identificamos el problema, o sea, queremos reducir variables para hacer índices, queremos encontrar nuevas variables que, como lo que le decía, que se observan los datos a partir de las correlaciones, o quiero hacer un índice. Bueno, y luego obtiene una muestra. Bueno, al diseñar la investigación tienes un cuestionario de obtener esos datos de la muestra o consigue una base de datos de variables. Ya que tiene los datos, analízalos, conócelos. Por un lado oye, hay observaciones perdidas, o sea, faltantes. ¿Qué haces? Las quitas, las reemplazas por la media, mediana, moda. Las atípicas también tienes. La típica puede ser, oye, porcentaje de viviendas, sin drenaje y sale, menos 5% o sale 110%, es una observación atípica. Oye, hay linealidad, hay curvas en la relación de tus variables, hay observaciones extremas. Los supuestos, si vas a hacer inferencias sobre los factores. Ya que validaste, analizaste tus datos, calcula la matriz de correlación y valida que realmente la correlación sea suficiente para aplicar la técnica. Estandariza tus variables para empezar a hacer la estimación de esos factores, ya sea con el método de componentes principales o el factor común. Determina cuántos factores vas a estimar. Rota los factores. La rotación de factores tiene que ver con pronunciar más el peso de las variables originales sobre el factor para tratar de identificar qué nombre ponerles. El nombre se le pone en función de qué tanto peso tienen las variables originales en nuestro factor. Entonces, se rotan para que se pronuncien esos pesos y con esos pesos hacemos la interpretación. Y por último ya tengo mi ecuación de mi nueva variable para cada observación obtener el puntaje de esas nuevas variables para usarlos en una regresión o calcular un índice. Entonces vamos a tener datos de esta manera. En cada renglón vamos a tener observaciones, personas, objetos, y en cada columna vamos a tener nuestras variables. Ok, por lo pronto es esto en este video. Es un video introductorio. En el siguiente continuamos para analizar la correlación de nuestros datos y ver si podemos aplicar la técnica de análisis de factores. Muchas gracias.